última vez que estuve con ustedes hace 3 semanas, dije algo que fue corregido por un buen amigo mío, Ricardo Lagos Reyes, un amigo de la infancia, un amigo muy querido, quien rápidamente me contactó y me dijo: mira, Fígaro, ese era mi apodo de la escuela, creo que cometiste un error al generalizar cuando hablaste de que tu enojo había sido perfeccionado por los sacerdotes que nos habían educado. Y me señalaba Ricardo, y con muy buen juicio, que había un sacerdote con el cual mantenía una relación muy estrecha, muy buenos amigos, y se trata del Padre Valentín. Así que esta mañana vengo a exonerar a mi querido Padre Valentín, a disculparme con él, que de Dios goce, incidentemente, ya no vive, pero sí quería hacer esa aclaración de que él no era parte de los volcánicos, por así decirlo. Muy buenos días a todos, tengan ustedes muy amables por su bondad, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros esta mañana, nuestros invitados igualmente. Esta es la iglesia One Miami Church, servicio en español, y es el servicio correspondiente al 16 de agosto del 2020. 16 de agosto, si me lo permiten, es para mí una fecha memorable porque incluye varios eventos y varias personas que para mí representan mucho. Voy a compartirlo con ustedes. Agosto 16 de 1974 muere la señora Mary de Midense. La señora Mary era la madre de mis queridos amigos, de mis vecinos de la infancia, Pamela, Mikey, Bobby, Cecilia, Lorena y Carol, con los cuales crecí. Y hace 46 años ella murió, pero siempre la recuerdo con tanto cariño. Fue una persona tan especial conmigo, una persona que, a pesar de todas las travesuras que hice en su casa, le quebré la licuadora, con una escoba le dañé la lámpara de la sala. Bueno, le eché cal y arena en los ojos a Cecilia, sorry Chilita. En fin, era un Dennis de Menes, era una especie de Daniel el Travieso, pero a pesar de ello la señora Mary siempre fue tan cariñosa conmigo y la recuerdo siempre con muchísimo cariño. 16 de agosto de 1977 es la fecha en la que murió Elvis Presley, o sea, hace 43 años. Pero no es por eso realmente que quiero recordar este día, sino porque es el día en que me gradué de mi primera carrera en la Universidad de la Florida. Go Gators. Fue un día tan especial, tan conmovedor para mí, especialmente porque al final, luego de la ceremonia, mis amigos de apartamento, mis roommates, Roberto Ortiz Bolio de Costa Rica y Mario Molina Batle de El Salvador, que de Dios goce, armaron una fiesta que todavía recuerdo con tanto afecto, con tanta nostalgia. 16 de agosto del 2008 muere Billy Harrison Bryan, el padre de Elizabeth, quien además de ser mi suegro, era un amigo, fue como mi segundo padre, alguien con quien me unió una gran amistad y cuya memoria pues honro tratando de ser con mis yernos, con mis nueras y con mis yernos, ¿sí? De la misma manera como él fue conmigo, el cariño, el calor con que él me trató. Y finalmente, 16 de agosto es el cumpleaños de mi hermano, uno de mis hermanos menores, mi hermano de en medio, Ricardo, a quien cariñosamente le decimos Pacoco, un varón de Dios, un varón de un corazón inmenso. Así que quería hacer este recordatorio con estas personas y estos eventos que componen el mosaico de mi vida. Qué bueno. Muy bien, vamos entonces continuando con nuestra serie Un mundo al revés. El día de hoy vamos a estudiar Mateo 6, del 1 al 18. Jesús se refiere a tres hitos de su plataforma de lucha: la oración, la caridad y el ayuno. El tema de hoy lo hemos denominado genuinos. Mientras me familiarizaba con estos versículos anteriormente mencionados, llamó mi atención el hecho de que Jesucristo invoca de manera muy enfática la piedad en favor
en favor del necesitado. Para entenderlo debemos conocer el sentido de responsabilidad social infundido por el judaísmo en favor del indigente, lo cual data desde el primer siglo de antes de Cristo. Las comunidades judías tenían un fondo comunitario de ayuda al pobre. Cada viernes recolectaban dinero y también hasta bienes, algo muy similar a lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia en las reuniones del midweek los jueves. Ruth y Naomi son ejemplos bíblicos de dos viudas que sobrevivieron gracias a la existencia de este mecanismo de auxilio colectivo. Veamos algunos versículos que ponen de manifiesto tal énfasis, más la renovación espiritual a la que apeló Jesús en su proclama de la montaña. Levíticos 23 al 22 dice: cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para que los pobres y los extranjeros, y yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Proverbios 14, 21 dice: feliz el que se compadece del pobre. Proverbios 14, 21, ofende a Dios quien oprime al pobre, pero lo honra quien tiene compasión. Proverbios 19, 17 dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. He hecho énfasis en este tema, mis queridos hermanos, por cuanto, dadas las circunstancias que afrontamos actualmente, pienso que el ayudar al necesitado es una tarea ineludible para todo cristiano, particularmente por el rezago socioeconómico del que ya eran víctimas las grandes mayorías antes del COVID-19. Esta mañana, querida iglesia, Jesús nos enseña en Mateo 6, del 1 al 18, que la oración, el ayuno y la limosna son tres pilares fundamentales de su movimiento, lo cual lo convierte para nosotros en un estilo de vida, como sus seguidores, de tal suerte que no es algo pasajero, no es algo que sucede hoy y no lo vamos a volver a hacer. No, es un estilo de vida que habremos de practicar siempre. Tres pilares convertidos en expresiones clásicas del cristianismo puro, sin adornos de ninguna naturaleza. Jesús enseña que cada uno tiene su lugar propio en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Curiosamente, ninguno de ellos fue inventado por Jesucristo ni tampoco por sus discípulos. Eran ya parte del tejido religioso de la comunidad judía de aquella época. Por tanto, no fueron novedad. Entonces se preguntará usted esta mañana: ¿por qué los volvió a plantear Jesús? ¿Por qué lo hizo? Y yo pienso que el fundador del cristianismo los redireccionó hacia su auténtico significado, los libró de la hipocresía, los llevó hacia su verdadera expresión de adoración a Dios. Insistió en la importancia de hacer las obras para Dios únicamente, al tiempo que nos alertó sobre los peligros de la desviación de la auténtica práctica o doctrina cristiana y nos orientó hacia el camino correcto, camino que nos lo ilustró de manera muy práctica y directa. Veamos, por ejemplo, el versículo 2 del libro Mateo 6, que dice: cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y versículo 16 al 18 dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. En otras palabras, mis queridos, Jesucristo nos deja claro que es por amor y por agradecimiento, por entrega y rendición a Dios. Por eso, aunque los fariseos practicaban estos tres principios, para Jesús carecían de valor.
porque no estaban fundamentados en el amor a Dios, sino que en el deseo de ganar popularidad y admiración. No eran sinceros, en otras palabras. La idea de Jesús es que cuando oremos, ayunemos y ayudemos al necesitado, al pobre, lo hagamos como una muestra de nuestro compromiso con Dios y sus propósitos, como un fruto natural de su presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por otro lado, yo creo que Jesús quería que entendiéramos que el reino de Dios se caracteriza por una vida de misericordia, por el prójimo en general, pero muy particularmente, muy especialmente por el necesitado, por el pobre, por el indigente, por esa persona que no tiene con qué defenderse, sin técnicas de mercadeo, publicidad o proyección de imagen. En fin, nada de pantomimas religiosas. Este es otro elemento más que pone en evidencia cómo Jesús vino a poner el mundo al revés, recordándonos que su reino no es pretencioso, y aunque poderoso, es sencillo y discreto en su actuar. Si no, veamos cómo fue su entrada a Jerusalén. Pudo haberlo hecho en una limusina, pero lo hizo en un burrito. No en vano fue tan repudiado por el influyente establishment religioso de aquella época, de aquel entonces. Me pregunto, ¿qué diría Jesucristo de la opulencia o de la politización de muchos líderes religiosos de hoy en día? Gracias. Esta mañana, querida iglesia, voy a enfocarme en 2 puntos. Y el primero es la oración. ¿Pero por qué? Mire, qué bueno que me lo ha preguntado. Y la razón es porque el ayuno sin oración es mera dieta. Y la caridad sin oración es solo una contribución. Sí, hace el bien, estoy de acuerdo, pero Dios no está de por medio, tal y como lo prescribe Jesucristo en su proclama de la montaña. De tal suerte que la oración es el puente, es como el común denominador. Además, la oración es poderosa, puede cambiar el mundo. Por algo la practicaba Jesucristo con tanta frecuencia. No, para él no era un tema de que debo orar, sino que necesito hacerlo. Hace 21 años, yo no tenía vida de oración. Era una actividad más dentro de un checklist que manejaba en aquel entonces. De hecho, me sentía como desconectado con Dios. Había mucha petición acerca de mi persona y nada de intercesión. No pensaba en la otra gente, no pensaba en mis hermanos, en mi prójimo, en el necesitado. Me nublaba un marco mental religioso que guiaba la forma estructurada en cómo lo hacía. Nada natural, nada espontáneo. No entendía muchas cosas maravillosas de la plática con Dios. No entendía lo que era orar sin cesar, como dice 1 de Tesalonicenses 5:17, que no entendía que podía orar en cualquier lugar, de cualquier forma y a toda hora. No entendía que el tiempo no es lo importante, sino la constancia, la consistencia de estar ahí para Dios todos los días. No entendía que el agradecimiento debe expresarse siempre, independientemente de las circunstancias, que éstas sean buenas o sean malas. 1 de Tesalonicenses 5:18. Aprendí la diferencia entre el gozo y la felicidad. El gozo es lo que sale de aquí, es lo que va de adentro hacia afuera. Y la felicidad es circunstancial, pasajera. En fin, era un guerrero ingenuo, batiéndome con espada de plástico y no lo sabía. Cuando cumplí 40 años, recuerdo muy bien esa fecha y ese evento. Con Elizabeth nos encontrábamos en casa de una amiga mía de la infancia muy querida de nombre Virginia Elena de Valladares. Luego de la suculenta cena que preparó y la celebración que hicimos, nos juntamos en grupo de hermanos a orar, dirigidos en aquel entonces por nuestro pastor, el doctor David Harms, y su esposa, la señora Joyce.
y se me preguntó por qué quería que oraran por mí. Y dije yo, mire, yo quiero buscar la dirección de Dios en mi vida. Yo quiero que el Padre, que nuestro Padre me indique cuál es su voluntad, qué quiere que haga yo en la vida. Procedimos a orar, sabidos de que Él escucha, sabidos de que Dios siempre está pendiente, como dice en 1 de Juan 5:14. De algo estaba cierto en ese entonces, que si no era la voluntad de Dios, ¿para qué lo quería? ¿De qué me servía? 5 años después de ese evento, nos mudamos a Miami y llegaron las pruebas. Ya se imaginan ustedes adaptarse a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo trabajo, 4 cipotes que educar, que alimentar, que sacar adelante. Y luego Elizabeth fue penosamente diagnosticada con un cáncer muy avanzado que ameritó 2 cirugías y un tratamiento de quimioterapia y de radiación a lo largo de todo un año. Y de manera paralela, a mí se me prediagnosticó un cáncer renal y ya se imagina ustedes todos los test que se llevaron a cabo. El caso es que luego de tantos exámenes terminé con un pediatra, el cual terminó diagnosticando que mi madre iba a tener un gemelo, pero no iba a tener gemelos, pero no se desarrolló del todo, sino que parte se desarrolló en mí y yo terminé con 3 riñones, así que el tercer riñón tuvo que ser removido, una operación casi de 10 horas. Y además está decirles, hermanos queridos, que la oración fue fuente de sustento, de fortaleza, fue mi ancla, como sigue haciéndolo en el tiempo presente. Mucho de esto se lo tengo que agradecer a nuestro querido Doug Dean. Doug, además de ser mi odontólogo, bueno, es el odontólogo de la familia, es un hermano querido que hace 20 años está en mi vida, disipula mi vida, me aconseja. Y en aquel entonces, hace 20, 21 años, me enseñó que la oración es un estilo de vida, que no es una obligación. Él fue quien me dio la idea de salir a caminar a la calle y orar, por cuanto yo me quejaba de que oraba pero me dormía cuando me despertaba. Aprendí una nueva manera de comunicarme con Dios y es así como desde hace 21 años estoy caminando por las calles de Miami 1 hora diaria, de madrugada. Son 3 millas más o menos y haciendo una aritmética rápida son alrededor de 23 mil millas, o sea 22.995 millas que me he recorrido en esos 21 años. Aprendí a conocer de mis debilidades en ese tiempo con Dios, a ser más apuesto ante las tentaciones. Le perdí el temor a la muerte, hermanos queridos, y algo importante, le perdí el temor a los perros. Como ustedes recordarán, les había contado que pequeño, con mi amiga Joita, mi amiga de la infancia, nos mordió un perro con rabia y quedé espantado de los perros, no los podía ver porque me daba pavor. Le he perdido el temor a los perros. Aprendí que la oración es un tiempo para capturar esa esperanza que el mundo no nos puede brindar. Aprendí a recomponer mis pensamientos y a ver la vida a través de la óptica celestial. Hermanos, la oración me permite vivir en victoria. No honro a Dios por sus muchas bendiciones, porque realmente soy un hombre bendecido, sino por el amor, por el agradecimiento que le dispenso, más el compromiso y la reverencia con que le sirvo. Encontré mi identidad en Jesucristo y en su misión. Sé quién soy y sé para dónde voy. En cuanto a su voluntad para con mi vida, pues nunca se me reveló ninguna tarea extraordinaria, así como, mire, coja a Nikki, llévela a tal lugar y sacrifíquela. No ha habido nada de eso. Pero sí he podido discernir 2 cosas. La primera, viva en Miami. Los que me conocen saben que Miami nunca ha sido mi lugar favorito. Y la segunda, manténgase apartado para mí, manténgase a mi servicio. Y una cosa importante, hágale caso a sus hermanos, sea obediente. Y aquí quiero destacar la vida de John Stanley Reus. Stanley, sí, hago la significación porque pues está John Reus padre, mi coronel, y John Steven Reus, su hijo, y ahora John Atlas Reus, su nieto que ya viene.
pero es a John Stanley Reos al que me estoy refiriendo, y también Héctor Eduardo Cruz Ibarra, mexicano con corazón de catracho, quien dirige la iglesia en San Pedro Sula. Dos varones cuyas vidas, cuyos testimonios han sido tan buenos, cuyos consejos realmente han fructificado, y les agradezco tanto su amor hacia mí. Yo creo que a esta altura vale la pena preguntarse por qué es importante la oración para Dios. Y creo que la respuesta más sencilla es que Dios quiere oír de nosotros. Cuando usted ore, tenga presente estas dos cosas. Son dos componentes básicos que siempre estoy pendiente de ellos. Uno es que la oración es un acto de dedicación. Es la oportunidad de mostrarle a Dios nuestra devoción, nuestro respeto, nuestra reverencia. Es el tiempo de revelarle a Él cuánto dependemos de Dios. Muchas veces el orgullo es el principal obstáculo para tener esta actitud. Pues adoptamos aquellas posiciones de que yo lo puedo solo, yo no necesito a nadie, tengo lo suficiente para salir adelante, en fin, el ego. Virgilio Gálvez Bueno es un amigo querido de más de 4 décadas, que además fue mi primer jefe. Imagínese usted qué bendición, salido de la universidad y me contrata. El caso es que Virgilio tuvo la cortesía el otro día de compartirme un pensamiento que llegó a mi corazón. Y dice así: hay quienes se inflan como un globo, con un título, un cargo, un cuerpo fit, un apellido, una cuenta bancaria, y se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Y en efecto, vivimos en un mundo plagado de problemas, de aflicciones que de la noche a la mañana pueden cambiar nuestras vidas drásticamente. Tal es el caso de un virus que anda por ahí, que tiene en vilo al mundo entero. Lo tiene al revés. Hermanos, somos verdaderamente frágiles, insignificantes, como dice mi paisano José Jerónimo García, y por ello yo oro constantemente convencido de que entre más lo hago, más dependo de Dios. El segundo componente de la oración que quiero convidarles a que tengan en cuenta es que es un acto de súplica. Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración y pídanle y denle gracias también. Y así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. El resultado de la súplica, queridos hermanos, es la paz. Es esa tranquilidad que nos viene luego de que hemos hablado con nuestro Padre. Salmo 145, 19 dice: Él cumple, o sea, Dios cumple los deseos de los que le honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El resultado de la súplica, mis queridos, es la tranquilidad de saber que Dios vela por nosotros y que está atento a nuestras necesidades, a nuestros deseos. Gracias. El segundo punto que traigo para ustedes es la autenticidad. La semana pasada John nos habló o intituló su mensaje Ser Real. Y no es que él y yo nos hayamos hablado, porque no coordinamos nada de esto. Es la palabra de Dios, queridos, que está enfatizándonos algo. Que seamos genuinos, auténticos, reales con Dios, a no jugar más a la iglesia. En Éxodo 34 relata el episodio cuando Moisés baja del monte Sinaí llevando las dos tablas. Su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. En 2 Corintios 3:13 dice lo siguiente: no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer, o sea, el resplandor. Muchos estudiosos
difieren sobre el motivo por el cual Pablo hizo tal observación. Me pregunto si es que Moisés buscaba impresionar, siendo más espiritual de lo que en realidad era, poniéndose un velo para que no se notara que el resplandor se opacaba progresivamente. Pablo, como Jesús, nos enseñan hoy que no tenemos que fingir ser más radiantes de lo que en realidad somos, que debemos vivir sin velos de ninguna naturaleza, sin máscaras y secretos, sin escondites y cosas ocultas. Ambos nos recuerdan que podemos ser vulnerables, nada va a pasar, Él está en control. Le pregunto esta mañana, ¿cuál es su velo? Si nunca se lo ha preguntado. ¿Qué le impide vivir con esa autenticidad invocada por Jesús al orar, al ayunar y al ayudar al necesitado? Muchos se escudan en la superficialidad de sus conversaciones, el small talk, el chit-chat. Se limitan a hablar del clima, los deportes, el trabajo. Todo es un escudo para ocultar el corazón, lo que hay aquí adentro. Otros se escudan en el sentido del humor, que es una gran cualidad y un gran don, y qué fantástico y simpático es tener a alguien de buen sentido del humor, ¿no? Pero cuando el tema se vuelve personal, se vuelve serio, se vuelve tenso, esas personas no tienen nada que decir y hacen chiste. Se ocultan así en la jocosidad y en la carcajada. Otros se ocultan en el velo de la inteligencia o de la ignorancia y andan ahí como astronautas siempre en la luna sin saber qué está pasando. Otros se ocultan en el velo de la ocupación, así como Marta, que por estar haciendo la sopa de pollo cuando llegó Jesucristo a visitarlos, se desocupó de Jesucristo y se enfocó en la ocupación. Irónicamente, muchos cristianos en el velo de la espiritualidad encuentran el escondite, el velo. Citan versículos, usan la jerga religiosa correcta, caso muy, muy difícil de argumentar, pero con el tiempo se llega a corroborar que sus palabras son solo barreras protectoras, no puentes de relación. ¿Cuál es su velo? Piénselo, medítelo. El vivir una vida genuina, sin pretensiones, al orar, al ayunar y darle al pobre, al necesitado, sin buscar complacer al mundo, sin buscar impresionar al mundo, es vivir con el valor y la convicción para expresar lo que valoramos, aun cuando muchos no estén de acuerdo con nosotros. Para finalizar, quiero recordarles que esta mañana Jesucristo nos ha instado a ser auténticos, a vivir sin velos, sin pretensiones, sin hipocresías. Nos reta a que toda oración, ayuda o ayuno sean inspirados y dirigidos a Dios, no para impresionar a nadie ni llamar la atención, sino para servirle con integridad, sin ostentaciones ni espectáculos mundanos y superficiales. Sabidos de que solo podremos amar y ser amados si nos damos a conocer con verdadera transparencia. Hoy Jesucristo nos desafía para que seamos genuinos, hermanos queridos, para que seamos genuinos con Dios, con su pueblo y ante el mundo inconverso. Gracias.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti revelo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,